En el año del centenario de la primera iglesia bautista de Rivas, les saludamos en el nombre del Señor a cada uno de ustedes, deseando que las bendiciones de Dios sobreabunden en cada uno de los hogares nicaragüenses y más allá de nuestras fronteras. En esta ocasión queremos detenernos en un tema que nos ayuda mucho ante la situación, ante la realidad que estamos viviendo en el mundo entero. Mayor que nuestra angustia es el poder de Dios. Nos vamos a referir al cuarto rey de Judá llamado Josafat, que su reinado duró 25 años. Hizo lo recto delante de la presencia del Señor. Sin embargo, no quitó los lugares altos, que eran lugares de adoración a otros dioses y que no era bueno ante la presencia de Dios. Sin embargo, algo bueno y que se necesita a nivel mundial es que él fue capaz de hacer la paz con el rey de Israel. Recordemos que el reino quedó dividido después de Salomón, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá, y eso provocó ciertas disensiones, ciertas pugnas entre los dos reinos. Sin embargo, Josafat tuvo la capacidad, la sabiduría, la dirección de Dios para conducir al pueblo y tener paz con el rey de Israel. Ahora bien, aquí aparecen dos personajes que son importantes. Nos estamos refiriendo al segundo libro de las crónicas de los reyes de Israel, capítulo 20, del 1 al 12. Y se trata de Moab. Moab era hijo de Lot con su hija mayor. Y también aparece otro personaje llamado Amón, hijo de Ben-Ammi y nieto de Lot. Y ante la amenaza de estos dos grupos, de estas dos tribus, los moabitas y los amonitas, Josafat hizo lo mejor que todos debemos hacer. Es decir, que aquí nosotros tenemos un gran ejemplo. ¿Y qué es lo que hizo Josafat? Pidió ayuda a Dios, pidió ayuda a Jehová, se dirigió al Señor. Y recordemos que los moabitas y los amonitas, además de los edomitas, venían contra Judá. Es decir, la cosa era seria. Todos estos grupos fuertes venían contra Judá. Y ante tal situación, este rey tuvo temor. Y lo mejor que pudo hacer, y es lo que nosotros también debemos hacer ante la angustia, ante la ansiedad, ante la desesperación, es humillarnos por un lado y consultar por el otro a Dios. Debemos humillarnos y consultarle a Dios, y como resultado de esa actitud de Josafat, él pregonó un ayuno para todo el pueblo. Entonces, lo más significativo de esto es que todo el pueblo se humilló para pedir ayuda a Jehová. Y aquí fíjense que nos encontramos con algo que hemos referido muchas veces y que todavía pues nos hace falta hacer, y es la humillación de todo el pueblo, como lo dice Segunda de Crónicas 7:14, en donde encontramos:
un versículo muy, pero muy significativo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre he invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hemos dicho muchas veces, y yo lo repito, queremos una solución inmediata al gran problema que estamos viviendo a nivel mundial. Sencillamente apliquemos esta recomendación que nos hace aquí el libro de las Crónicas de los Reyes, humillarnos ante el Señor, buscar su rostro, orar y convertirnos de nuestros malos caminos, porque eso va a traer como resultado una bendición, porque nos va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Y dice que Él oirá desde los cielos. Muchos dicen, es que Dios no oye, pero es que lo que estamos haciendo, ¿cómo estamos actuando? ¿Acaso le estamos pidiendo a Dios que nos resuelva los problemas? Entonces, aquí nosotros vemos en el comportamiento de Josafat y el pueblo también una actitud ejemplar que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Entonces, dice que aquí viene después una oración que nos sirve de modelo. ¿En qué sentido? Porque aquí empieza con algo especial y la oración empieza con adoración a Dios, a Jehová, y el reconocimiento de su poder. Recordemos que hay tantas expresiones en la Biblia en donde nosotros podemos expresar nuestra adoración a Dios y reconocer el poder de Dios, el poder que es infinito. Y llama la atención al pueblo por las promesas de Jehová. Expone el problema al pueblo, es decir, expone el problema que se encuentra, que están siendo asediados por los amonitas, por los edomitas y otros grupos como los moabitas. Entonces, él le explica al pueblo cuál es la realidad, cuál es la situación, en qué condiciones se encuentran, y también de una vez que les pone el problema al pueblo, también le llama la atención al pueblo alrededor de las promesas de Jehová. Y confiesa con una humildad significativa, confiesa que no sabe qué hacer y pide ayuda divina. Hemos dicho, lo repetimos, ante una crisis que nosotros podamos enfrentar, lo mejor que podemos hacer es clamar al Señor, rogar al Señor, humillarnos ante la presencia de Dios y esperar la respuesta de Dios. Y es algo que debemos hacer de manera cotidiana, es algo que lo debemos hacer frecuentemente para poder salir adelante en medio de nuestra angustia, de nuestra desesperación, de nuestra tristeza. Recordemos que mayor que nuestra angustia es el poder de Dios. Apelemos al Señor, busquemos a Dios, acerquémonos al Señor y Él nos va a dar la capacidad, la fortaleza y nos va a dar la respuesta ante las situaciones adversas que nosotros podamos vivir. Entonces, Josafat, se comunica con el pueblo, le da a conocer la realidad, tiene conciencia que no sabe qué hacer, pero no se queda ahí, pide ayuda divina. Y eso es lo que nos hace falta a muchas personas hoy en día. Por eso es que se están tomando decisiones fatales, decisiones terribles. ¿Cuántos suicidios hemos tenido últimamente? Sencillamente porque no queremos tomar en cuenta a Dios. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, tenemos serios problemas. Lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. Y hay algo hermoso. Aquí confiesa que Dios ha oído su plegaria
y que vendrá la liberación. Fíjense ustedes, primero él reconoce que no puede por su propia fuerza, no puede, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios, nos dice el profeta Zacarías. Confiesa que Dios ha oído su plegaria y que vendrá la liberación. Ahí está ya la respuesta de parte de Dios. Entonces, aquí se nos plantea una pregunta. ¿Qué hacer ante las tribulaciones, ante la angustia, ante la desesperación, ante la tristeza, ante esos momentos de desesperación? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, clamemos al Señor. Y está muy claro en Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré, te enseñaré cosa grande y oculta que tú no conoces. Estamos clamando a Dios, estamos rogando a Dios, le estamos suplicando a Dios. ¿A quién nos estamos dirigiendo nosotros cuando estamos en angustia, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes? ¿A quién nos dirigimos? Y lo más saludable, lo más conveniente es dirigirnos a Dios, pero tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer nuestra condición y decirle, Señor, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Imagínense ustedes qué hermosa expresión esa, es una confesión de pecado. Y dice también Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí nosotros encontramos una solución, una respuesta ante lo que debemos hacer cuando se presentan las tribulaciones. Es decir, clamemos al Señor. Y el clamor, más que una petición de angustia, es como un grito de desesperación. Como quien dice, oh Señor Jesucristo, ¿por qué tarda? Como dice el poeta. ¿Qué espera? Dice el poeta. Y dice también allá en Apocalipsis 6:10, que ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengará la sangre de los mártires? ¿Hasta cuándo? Hay como una desesperación, con un grito, y eso es lo que nosotros debemos hacer, clamar al Señor. Y si clamamos, Él nos va a oír. ¿En qué momento? No en el momento en que nosotros deseamos o queremos, porque a veces queremos incluso hasta exigirle a Dios que haga las cosas como a nosotros nos parece. Y no, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No es asunto de que yo declaro esto y declaro lo otro. No, eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Dios hace lo que a Él le parece, lo que a Él le place. Y lo dice muchas veces, lo hemos dicho en Primera de Juan también, 5:14. Hay que revisar por eso la Biblia para que nos demos cuenta cómo es que nosotros debemos pedirle al Señor, cómo es que debemos rogarle, cómo debemos suplicarle. Y de esa manera Él nos va a escuchar, pero en el tiempo que Él disponga, cuando Él lo decida, Él nos va a oír. Dice que el Señor nos salvará. En Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Y si está la salvación de Israel, está la salvación nuestra también. Porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En este sentido, tenemos la palabra adecuada, la palabra que nos da la respuesta pertinente ante la angustia que nosotros podamos vivir, porque el mundo está angustiado, está triste, está desesperado. ¿Por qué? Porque no queremos refugiarnos en el Señor.
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Nos dice también el Salmo 27. Entonces, pensemos pues en todo esto que el Señor no permitió que destruyeran a los moabitas, a los edomitas, todos los enemigos que querían atacar a Judá. Y por último, dice que lo juzgarás tú. Por eso dice también la palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo dice Pablo a los romanos. No tenemos fuerza, no sabemos qué hacer. A ti volveremos los ojos. ¿Qué hacer cuando nos sentimos asediados? ¿A quién debemos recurrir? Estamos en la tribulación. Nunca el cristiano debe darse por vencido, pues tiene a quien acudir. Gracias, Señor, porque sabemos que eres nuestro refugio y que podemos acercarnos a ti en los momentos de angustia, de desesperación y de tristeza. Este pueblo, Señor, este mundo necesita cada día más y más de ti. Necesitamos, Señor, de tu amparo, de tu fortaleza, de tu socorro. Tú eres el único, Señor, que nos puede ayudar en medio de un mundo que está lleno de tanta incertidumbre y tanta inseguridad. Pero sabemos que tu poder está por encima de cualquier angustia. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles en Cristo Jesús. Amén.